Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Vamos a eh, pedirle al Señor que nos guíe en oración, que nos dirija, que nos guíe por su Espíritu y podamos nosotros, hermanos, pues ser edificados en este día, especialmente hoy, mis hermanos, día del Señor, día, día para poder, hermanos, ser inmensamente edificados más que los demás días que tenemos, ¿no? Hoy que vamos a poder estar reunidos con nuestros hermanos en la fe. Así que vamos a orar a nuestro Señor, mis hermanos. Oremos. Padre bondadoso, Señor, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad, por tu gran benevolencia para con nosotros, Señor. El honor, la gloria, la exaltación sea dada a ti, porque a ti, Dios de la gloria, pertenecemos, porque de ti somos, porque para ti somos, bendito Dios. Gracias por este buen momento, Señor, que nos concedes a pesar de las molestias que puedan haber a nuestro alrededor o las adversidades que puedan, Señor, estar acompañando a nuestros hermanos. Dios, gracias, Señor, porque algunas son más fuertes que otras. Algunos simplemente son esos pequeños, Señor, momentos de dificultad de salud, pero hay situaciones realmente difíciles acompañando a algunos hermanos, Señor. Y ruego que este día, Señor, tu gracia y tu fortaleza esté, Señor, acompañándonos a todos. Que el consuelo de tu Espíritu, Dios, nos esté siempre dirigiendo, Dios de la gloria, guiando, Señor, fortaleciendo y afirmando a todos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Esas que son nuevas cada mañana, como lo dice tu palabra, porque grande es tu fidelidad, porque bueno eres tú para con el alma, Señor, que te busca. Y nosotros estamos aquí, Dios, como hijos tuyos, buscándote, Señor. Porque Dios de la gloria nos has concedido esa nueva naturaleza, esa nueva vida, bendito Dios. Nueva vida que solamente podemos encontrar en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nueva vida que solamente podemos obtener en nuestro Redentor. Y tú nos lo has concedido, Señor. Por eso si hoy estamos aquí, Dios de la gloria, Señor, con nuestras vidas delante de tu trono de gracia, te lo debemos a ti, Señor. Aparte que aún después, Dios de la gloria, de nuestra regeneración, aún después, aún luego, Señor, de haber sido alcanzados por gracia y misericordia, Señor, sigues tú por tu Espíritu colocando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, bendito Dios. Por eso, gracias, Dios mío. Gracias por concedernos este buen tiempo, este buen espacio, Señor, y la dicha de poder desear buscarte. La dicha, Señor, el deleite, Señor, el privilegio de querer, Señor, de querer crecer en ti, de querer postrarnos delante de ti, de querer adorarte, de querer leer tu palabra, de querer meditar en ella, de querer ponerla en práctica, Señor. Y es lo que es el propósito de estos devocionales. Por eso gracias, Señor, por aquellos que estos devocionales son un complemento para su vida espiritual. Gracias por aquellos, Señor, a los cuales este devocional es su vida, es su tiempo de devoción delante de ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por aquellos que estos devocionales les han sido para restauración de sus vidas, para edificación de sus almas, Señor, para poder renovar su tiempo de devoción contigo, Dios de la gloria. Gracias por aquellos que podemos, Señor, en medio de todo, ser instrumentos, bendito Dios, para ser de gran edificación. Por aquellos que estos momentos, Señor, porque hemos podido ser, Señor, de instrumentos para restauración, para devoción, para instrumento de algunos, bendito Dios. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Queremos, Señor, en este momento colocarnos delante de ti para pedirte perdón, Señor. Pues también, Dios de la gloria, somos conscientes de nuestro pecado. Mucho que agradecer. Mucho, Señor amado, porque, oh Dios de la gloria, Señor, darte honor y darte toda la gratitud por nuestra familia, por nuestra vida, por nuestra salud, por las fuerzas en medio de la salud, Señor.
en medio de la enfermedad, pero también, Señor, mucho que reconocer en cuanto a nuestra moralidad. Hemos pecado contra ti. De alguna u otra manera lo hemos hecho. Te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor. Hemos pecado de muchas maneras, algunos leves, otros graves, algunos con sus labios, otros con sus oídos, otros con sus ojos, con sus pensamientos, Señor, con sus sentimientos. Algunos de varias maneras, algunos implicando varias partes de su cuerpo como instrumentos de iniquidad, Señor, a los cuales tu palabra nos manda no hacerlo, Señor, porque tenemos la capacidad para agradarte, para obedecerte, Señor. Sin embargo, también tu palabra, Señor, y tú a través de tu palabra prevés, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, donde lamentable y vergonzosamente sabes que terminaremos en algunas ocasiones, diariamente, Señor, cometiendo pecados. Señor, y guárdanos, Dios, de tal vez descansar o alardear de que no somos, que no lo hemos hecho como otros, que no pecamos como otros, si pecan de manera grave, de manera escandalosa, de manera grosera y grotesca. Oh Señor, jamás, Señor, una forma de pecar debe ser de jactancia para nuestra vida. Jamás un estilo de pecar debe ser de gloria para nosotros, porque al final todos los pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Todos los pecados hicieron que Cristo, nuestro Señor, experimentara la ira tuya. Y aun esos leves pecados, aun esos insignificantes pecados de los que algunos lamentable y vergonzosamente se jactan por cometerlos y no cometer los que otros sí cometen, Señor, esos pecados requirieron de misericordia y perdón para nuestra vida. Por esos pecados mucha gente también se condenará por no creer en Cristo también. Por eso Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Si nos hemos jactado de ello, perdónanos aún. Perdónanos y límpianos de toda contaminación. Santifícanos por tu Espíritu, por tu palabra y por la sangre de Cristo. Y danos la fuerza, Señor, no solamente para combatir contra esos pecados graves, grotescos, escandalosos, sino también para combatir contra esos pecados silenciosos, leves y para muchos insignificantes. Y ayúdanos a dar la batalla, Señor, siempre, aferrados a ti, bendito Dios. En tus manos estamos, Señor. A ti, oh Dios, nos encomendamos y pedimos nos ayudes siempre para buscarte con toda entrega y con toda devoción, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Líbranos también de esos pecados que a veces por ser tan ignorados, Señor, ni siquiera los discernimos como tal. Y si hay pecado, Señor, que puede ser que así sea, que estemos cometiendo de manera inconsciente porque simplemente no los consideramos como tal, pues Señor, ábrenos el entendimiento para que los podamos percibir como tal, para que podamos, Señor, verlos de esa manera y también, Señor amado, pues arrepentirnos de ellos. Señor, también poder percibirlos espiritualmente, Señor, cuando aparezca la tentación hacia ellos y por lo tanto poder entonces también dar una batalla ahí. Y así hasta cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, y entremos en esa espera de tu segunda venida, pero sin pecar, o así hasta cuando estando vivos, tal vez venga, Señor, y entonces esto mortal se viste en mortalidad, esto corrupto se vista en corrupción, Señor, y no volvamos, Señor, a cometer jamás esos pecados y estemos totalmente y por toda la eternidad incapacitados para pecar y podamos así honrarte por toda la eternidad, Señor, como queremos hacerlo, adorarte como queremos hacerlo, Señor, sin cansancio, sin distracciones, tener tiempo contigo, Señor, escucharte, hablarte, Señor, cantarte, adorarte, exaltarte, sin ninguna interrupción ni mancha pecaminosa. Añoramos aquel momento, bendito Dios. Padre, muchas gracias te damos por ese tiempo de devoción que estamos teniendo delante de ti. Es para tu gloria, es para tu honra, es para tu alabanza y nuestra edificación como cuerpo de Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22.
Como creyentes, nuestra vida puede y debe ser marcada por una mente entrenada en la palabra de Dios y sometida a ella, y debemos arropar nuestras circunstancias con oración. Filipenses 4, 6 al 8. Sin embargo, si queremos conocer y experimentar el poder de Dios obrando dentro de nosotros, debemos tomar lo que escuchamos en la Escritura y ponerlo por obra. Debemos ser diligentes en prestar atención a la palabra todos los días y en hacer caso cuando es expuesta, pero nunca debemos caer en la trampa de pensar que hacer caso, prestar atención y escuchar con cuidado son suficientes. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. En Juan 13, la noche antes de la muerte de Jesús, después que había estado enseñando a sus discípulos durante algún tiempo, les dijo con respecto a sus instrucciones: si saben esto, serán felices si lo practican. Juan 13, 17. Si te preguntas por qué no estás experimentando la bendición de Dios, puede ser porque no estás poniendo sus palabras por obra. El Señor nos ha dado amplias instrucciones y también su Espíritu como nuestro ayudador. Ahora, nosotros somos responsables de entrenar nuestra mente en la verdad de la palabra de Dios y después hacer lo que hemos aprendido, recibido y escuchado. Qué gran tristeza cuando nuestras iglesias se asemejan a viejas librerías llenas de tantas vidas que son como tomos de verdad almacenados allí sin usarse. A medida que nos volvemos más conscientes de la verdad, la tentación es sentarnos y solo pensar en ella sin tomar mucha acción. Santiago se expresa sobre este estilo de vida con términos directos: es engañarte a ti mismo. No, una iglesia debe ser una galería de experiencia y vida. Los creyentes debemos estar llenos de acción para que, cuando enfrentemos los múltiples problemas del mundo, a los que no somos inmunes, podamos tomarlos por lo que son y responder ofreciendo la verdad de la palabra de Dios, viviéndola nosotros mismos. Decide hoy no ser solo un oidor para no engañarte a ti mismo y pensar que eres un cristiano en crecimiento cuando en realidad te estás marchitando. Hazte el propósito de ser un hacedor de la palabra. Mira tu vida con honestidad ahora e identifica cualquier área en la que has escuchado cómo debes vivir para Cristo, pero en la que nunca has obedecido de verdad. Esa será la parte de tu vida en la que el Espíritu te está diciendo ahora mismo: no seas solo un oidor, sé un hacedor. Allí es donde está la bendición. Santiago 1, 19 al 27. Muchas gracias, mi hermana, por la lectura. Bueno, hoy, hermanos, hoy es 28 y providencialmente domingo, día del Señor, para, para poner en práctica todos los días, obviamente, debido a que leemos la palabra del Señor, todos los días debido a que estamos estudiando la palabra del Señor, y así debe ser, y gloria a Dios por aquellos hermanos que, eh, que hacen parte de este devocional, y que en su mayoría, creo, podemos decir que gran parte de los que estamos aquí conectados, precisamente los domingos, que es donde sé que algunos hermanos no pueden conectarse porque están preparándose para ir al culto de adoración pública. Creo que los que estamos aquí son de los que casi todos los días estamos, ¿no? Pero, pero esto, no, note que eso obviamente no nos hace, no nos pone por encima de los demás, ¿no? Es decir, no nos debe engrandecer de, uy, yo como si hago parte de los devocionales diarios, y no como esos otros que asisten de vez en cuando, sino que esto nos hace más responsables, ¿no? Obviamente es una responsabilidad que, sea que estuviera en el devocional o no, como creyente debo tenerla, porque como creyente pues se supone que soy hijo de Dios, ¿cierto? Por redención, por adopción,
y como Dios es mi Padre, entonces todos los días debo hablar con Él. Todos los días debo elevar mi vida, mis oraciones. Todos los días debo escuchar su voz a través de su palabra y la voz de su espíritu a través de las mismas escrituras. Todos los días debo meditar en lo que Él me habla. Y esto implica obviamente que es nuestra responsabilidad. Entonces, mis hermanos, es que eso que oímos lo pongamos en práctica. ¿Sí? La responsabilidad de ser un hacedor de la palabra es diaria. La providencia de hoy es que esta palabra precisamente nos advierte, nos exhorta, nos grita la manera en como nosotros hoy vamos a ir al culto de adoración pública. Una de las constantes exhortaciones y advertencias o llamados de atención que hago como predicador de la palabra es qué vamos a hacer con la palabra que hoy escucharemos en nuestro culto de adoración, en nuestra escuela dominical y en nuestro culto general. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Porque lamentablemente pasa, hermanos, que se escucha el sermón y y no se vuelve, y luego se termina el culto y es como si tomáramos lo que escuchamos, lo guardáramos en un cofre por ahí en el corazón y no lo volvemos a sacar nunca más. El sermón, la escuela dominical, el sermón dominical es algo, hermano, que si hay iglesias, gloria al Señor por ellas, que pues todo el día están ahí, todo el domingo están disfrutando del día del Señor y se predica la palabra y luego se está disertando acerca de la misma posterior en el día del Señor, ¿no? Charlando. Pero algunas no, algunas termina el culto o algunas el culto es hasta el momento de la mañana y ya. Y, pero ahí no debiese terminar nuestro tiempo devocional, nuestro día del Señor. Nosotros, si no hay más culto en la iglesia, pues nuestro deber sería en la tarde estar en familia o en familias reuniéndose y disfrutando de eso que el Señor habló a nuestra vida. Constantemente le digo a los hermanos, hermanos, invítense a almorzar el día domingo, por ejemplo, vayan y hablen de lo que el Señor estuvo diciéndoles o hablándoles en el culto de adoración, en la escuela dominical, en el sermón expositivo o en el sermón dominical y hablen de ello, o sea, vayan a la palabra. Retomemos el espíritu beriano, dice uno, es decir, de esos hermanos que según Hechos 17:11, luego de escuchar a los mismos apóstoles, se iban para sus casas a escudriñar en la palabra, a ver si lo que los apóstoles habían dicho era correcto, era verdadero o no. Hermanos, y esa debe ser nuestra responsabilidad. O si no, entonces por lo menos en familia, o si bueno, yo soy el soltero, soy la madre soltera, cabeza de hogar, bueno, entonces como sea, solo, con tus hijos, ve y hermano, y ten ese tiempo de meditación para que eso, y parte de eso obviamente el objetivo, el propósito es ponerlo en oración y decirle, Señor, ayúdame a poner en práctica esto. Ayúdame a poner en práctica esa palabra del Señor. Los sermones, obviamente, las escuelas dominicales a veces pues se limitan a una información y gloria a Dios por aquellos pues que hacen o hacemos el esfuerzo de aún de la escuela dominical sacar alguna aplicación para ello, pero los sermones deben hacerlo y si el sermón de pronto dominical no alcanzaste a percibir las aplicaciones, es decir, de qué es lo que debo poner en práctica, pues acércate al predicador, en este caso si es el pastor y dile, pastor, ¿me puedes explicar o recordar las aplicaciones para pues, escribirlas porque es lo que me va a ayudar durante la semana a saber cómo voy a aplicar ese sermón?
Es lo que debes tener en cuenta porque así como en mi diario vivir debo tener una vida devocional y cuando termino este tiempo devocional yo debo saber en qué voy a estar meditando y qué es lo que voy a poner en práctica, con mayor razón el día domingo. Y el día domingo es ese sermón, hermano, que voy a llevarme no solamente durante el día del Señor, sino durante toda la semana, estarlo meditando y estarlo colocando en práctica. Pero no es, hermano, no es que tomes ese tiempo, el sermón y ya, no más. Yo animo a los hermanos constantemente, tomen apuntes, escriban los puntos del sermón, escriban la idea principal que el pastor les dé, el argumento que el pastor les dé, ¿verdad? Las aplicaciones que el predicador, el pastor les dé, pero apúntenlas para luego ir a su casa a estar revisando eso, no para cerrar el cuaderno y luego ya como volverlo a abrir hasta el próximo domingo, donde fielmente tomaré apuntes para que me vean que yo sí tomo apuntes y que yo sí soy un gran cristiano, uh, eh, anotador de los sermones del pastor o el predicador, porque no es simplemente eso, es qué hago con la palabra del Señor, qué hago con mi vida devocional diaria, pero también qué hago con ese sermón que hoy se me expuso. Y esto, hermano, es la tarea incluso del predicador, de aquel que expuso el día del Señor. Es lo que yo voy a llevarme también durante el día, es lo que yo voy a estar meditando durante la semana también. Eso que expuse es lo que yo también debo estar colocando en la práctica, mis amados hermanos. Dice, note lo que el escritor entonces nos está llevando. Como creyente, dice, nuestra vida puede ser y debe ser marcada por una mente entrenada en la palabra de Dios y sometida a ella. Debemos arropar nuestras circunstancias con oración, y lo hemos hablado en ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que cubre la vida del cristiano? ¿Cuáles son los medios de gracia principales del cristiano? La oración y la palabra, ¿sí? La oración y la palabra del Señor son los medios de gracia con los cuales me comunico ante el Señor. Y ya hemos hablado en ocasiones acerca de la oración. Así que, sin embargo, obviamente, no solamente nuestra vida de comunión, nuestra vida de crecimiento espiritual se queda en la oración, sino que trasciende a la comunión con la palabra. Si queremos conocer y experimentar el poder de Dios obrando dentro de nosotros, debemos tomar lo que escuchamos en la Escritura y ponerlo en práctica. Ahí se marca o se va a deber remarcar nuestra diligencia como cristianos, hermanos, en prestar atención a la palabra del Señor todos los días y en hacer caso cuando es expuesta. Pero nunca debemos caer en la trampa, hermano, de pensar que hacer caso, prestar atención y escuchar con cuidado son suficientes. Es más, yo puedo creer hermanos, el prestar atención a la palabra de Dios es parte o es el paso siguiente o el paso cercano, el paso anterior a poner en práctica la palabra de Dios. Pero debemos de todas maneras cuidarnos de ello. Y no porque obviamente o el cuidado de esto, mis amados hermanos, debemos cuidarnos de esta trampa, porque es muy fácil obviamente presentarnos como creyentes que prestan atención, ¿no? Que están ahí con ojos de hey, no me interrumpan porque estoy recibiendo todas las verdades de Dios, y quedarme ahí solamente, y quedarme ahí. Por eso les decía, no es simplemente tome apuntes, porque nuestra mente, como está llena de tantas cosas, de tanta información, nuestra mente está recibiendo constante información durante la semana, durante el día, así que es normal que si me dejo o que si me baso solamente en mi mente, pues a los 8 días que me preguntan acerca del sermón, pues no voy a recordarlo. Y eso va a ser así, hermanos, uh, si yo solamente me he quedado con lo que el predicador o el pastor expuso, y solamente vuelvo a poner mi mente en la palabra del Señor en cuanto al culto dentro de 8 días, ¿sí? Hermanos, eso es obvio, se va a olvidar a menos que tenga usted una mente prodigiosa.
Pero si usted es alguien que va a estar pensando en la palabra, en eso que se expuso cada día, hermanos, o día de por medio, va a estar revisando sus apuntes, va a estar yendo otra vez a esos textos que se expusieron, va a estar recordando esas aplicaciones, usted va a tener su mente fresca de eso que se expuso. Y eso es así diariamente, porque se supone que en nuestra devoción diaria, constantemente, tenemos una idea en particular que llevamos durante el día, ¿no? En la cual estaremos meditando constantemente. Por eso, reitero, cuidado con caer en la trampa de que prestar atención, escuchar con cuidado es suficiente. Debemos ser hacedores, como dice el texto, y no solamente oidores. Y ese es el reto. Esa es la gran batalla que tenemos. Creo que si bien es una batalla el prestar atención, mis amados hermanos, es una batalla a un nivel mayor el poner en práctica eso que hemos escuchado. Y note lo que está diciendo el escritor, ¿no? En este caso, en el escritor del texto que hemos leído. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente oidores, debemos ser hacedores. Claro, preste atención, ponga cuidado, pero sea hacedor de la palabra de Dios. En Juan 13, el escritor devocional nos hace mención de él. Dice que la noche antes de la muerte de Jesús, después que había estado enseñando a sus discípulos durante algún tiempo, les dijo con respecto a sus instrucciones: si saben esto, serán felices, serán gozosos si lo practican, si lo ponen en práctica. Hermano, si te preguntas por qué no estás experimentando la bendición de Dios, puede ser porque no estás poniendo sus palabras por obra. Y aquí quiero hacer defensa del escritor del devocional por si de pronto, o para que no quede lugar a malinterpretaciones, porque eso no tiene que ver con bendiciones basadas en méritos personales, ¿no? O sea, lo que el escritor está diciendo es que yo no soy bendecido porque no obedezco. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de bendiciones basadas en méritos. Lo que está hablando es de esa satisfacción, ese gozo, esa paz que se obtiene por agradar a Dios a través de la obediencia, hermano. Y es una realidad. O sea, yo creo que una de las bendiciones más especiales que podemos recibir, de la cual podemos participar, es de ese gozo y esa paz que obtenemos cuando agradamos al Señor. Y creo que cada uno puede recordar o puede hacer, sí, recordar de ese momento en el cual ha sido tentado. Y si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros damos gloria al Señor, cuando usted dice, bueno, obedecí, gloria a Dios por eso, no gloria a mí, sí, amén, es cierto, pero hay satisfacción, hermano. Hay gran gozo cuando luego de haber sido tentados hemos podido huir de la tentación. Hay gran gozo. No es lo mismo cuando tú eres perdonado, ¿verdad? O tienes que ir a la presencia del Señor a ser perdonado porque cediste a la tentación, a cuando tú puedes decir gracias, Señor, porque me ayudaste a huir de la tentación. Hay gozo en ello, hay paz en ello. Hay disfrute en ello. La integridad, por ejemplo, ha sido bendecida constantemente. La integridad, cuando eres honesto en el trabajo, cuando eres honesto en las cosas que haces. El hecho de que alguien siendo tentado a mentir, por ejemplo, termine diciendo la verdad y pueda disfrutar de esa satisfacción, de ese gozo de parte del Señor por haber dicho la verdad, aun cuando podía haber mentido. Y muchas bendiciones se pueden obtener de parte de Dios, o muchas recompensas hay de parte de Dios porque pusiste en práctica la palabra del Señor. Y reitero, no es que estemos hablando de que las bendiciones espirituales nos las ganamos por nuestros méritos. No, todo viene por gracia. Pero cuando obedecemos la palabra del Señor, hermano, hay satisfacción y hay reconocimiento.
O sea, si mi hijo obedece, si mi hija obedece algo que le he mandado, voy a decirle, bien, me alegra tu obediencia. Y tal vez, de seguro, yo como padre voy a recompensar eso sin que le esté diciendo a mi hijo, mira, como obedeciste, o a mi hija, como obedeciste, te voy a llevar a tal lugar. No, tal vez lo hago en silencio. Lo hago sin que él esté percibiendo eso. Y yo creo que el Señor, como Padre perfecto, lo hace de una mejor manera con nosotros. Pero especialmente, hermano, el hecho de dónde viene el gozo y la paz, la satisfacción de obedecer a nuestro Dios, sino de Él mismo. Como obviamente de dónde viene la fuerza para obedecer, sino de Él mismo, por su Espíritu que está en nosotros. El Señor nos ha dado amplias instrucciones, pero también nos ha dado su Espíritu como nuestro ayudador para poner en práctica esa palabra. Ahora, nosotros obviamente somos responsables, hermanos, de entrenar nuestra mente en la verdad de la palabra y después hacer lo que hemos aprendido, recibido, escuchado. Pero es una responsabilidad que ahora en Cristo, hermanos, nosotros podemos cumplir. Es una responsabilidad que en Cristo podemos llevar a la práctica. Dios no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Dios no nos está pidiendo algo que sea imposible. O sea, esto no es un consejo para el mundo. O sea, yo al mundo, al impío, no le puedo decir, hey, sea hacedor de la palabra de Dios. Ni siquiera la entiende. Ni siquiera la percibe, como dice el apóstol Pablo, ¿no? El hombre natural, es decir, el impío, el no regenerado, no puede entender las cosas de Dios. Para él son locura y porque esas se disciernen espiritualmente. Eso solamente lo recibe aquel que ha nacido de nuevo. Las verdades de la palabra del Señor, la iluminación de la palabra de Dios, solamente la reciben aquellos que están en Cristo. Y eso la reciben porque a ellos, a nosotros, se nos ha concedido su Santo Espíritu. Es por el Espíritu de Dios que entendemos la palabra, que conocemos las verdades. Y es por ese mismo Espíritu, hermanos, que podemos poner en práctica. La Biblia habla de que nosotros hemos sido libres en Cristo. ¿Libres para qué? Para hacer lo que antes no podíamos hacer. Obedecer a Dios, agradar a Dios, honrar al Señor a través de nuestro comportamiento, honrar al Señor a través de nuestras acciones. Por eso, qué gran tristeza, hermano, cuando nuestras iglesias, como dice el escritor, se asemejan y me impresionó esa analogía que él hace, ¿no? Son viejas librerías llenas de tantas vidas conscientes de la verdad. Perdón, dice llenas de tantas, dice que cuando nuestras iglesias se asemejan a viejas librerías llenas de tantas vidas que son como tomos de verdad almacenados allí sin usarse. Ayer, creo que antier hablábamos de la importancia de la sana doctrina, ¿verdad? Pero también la importancia de poner en práctica esa sana doctrina. Debemos obedecer la palabra del Señor. No podemos ser cristianos cabezones, ¿no? Llenos de doctrina en la mente, en la cabeza, como dice ahí, ¿no? Libros, la iglesia ha recibido tanta doctrina y conocen tanta doctrina, pero ¿de qué sirve eso si no lo ponemos en práctica? Y no es ir al otro extremo. Sí, tienes razón, ¿para qué tanta palabra si no la vamos a poner en práctica? De ahora en adelante vamos a predicar poquito y a poner en práctica, ¿no? Porque como mencionaba, creo que cuando estábamos hablando de un enfoque centrado en Dios, de cómo nosotros necesitamos, hermanos, poner en práctica eso que nosotros recibimos de parte del Señor en su palabra. Pero el objetivo es eso, ¿no? No solamente ser creyentes de mucho conocimiento. Y no es que, no, entonces no nos llenemos de conocimiento. Más bien empecemos a poner en práctica lo que ya tenemos y ya así que no vamos a estudiar la palabra, no voy a leer libros cristianos, el pastor solamente se va a dedicar a no predicar más de doctrina, sino solamente a orar y cantar en el culto. No estamos hablando de eso, porque como decía
la doctrina está para yo saber qué es lo que voy a poner en práctica. La doctrina está para yo saber qué es lo que voy a llevar a cabo en mi diario vivir. Así que la doctrina es importante, poner en práctica es mucho mejor. Pero para poner en práctica la palabra de Dios, pues debo tener doctrina en mi vida y se debe estar exponiendo constantemente. A medida que nos volvemos más conscientes de la verdad, la tentación es sentarnos y solo pensar en ella sin tomar acción. Pero la ortodoxia, como hemos dicho, sin ortopraxis es letra que mata como la ley. Pero la práctica de la doctrina sana es palabra que da vida. Esa es la vida. Ahí está la vida de la palabra del Señor cuando, hermanos, la recibimos con amor. Ahora, obviamente, creo que esto tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros, hermanos, recibimos la palabra. ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿De qué manera está llegando a nuestra vida? Estamos llenos de amor ante Dios y su palabra y por eso la recibimos y la vamos a poner en práctica, o simplemente está llegando a nuestra vida como una información más. Como si nos sentáramos a escuchar el noticiero, ¿sí? Y a veces se le presta más atención al noticiero, a la novela de moda, ¿no? ¿Cuál es la actitud con la cual nos sentamos ante la palabra del Señor? Si realmente hay amor en nuestra vida, si realmente hay amor en nuestra vida al saber quién, de parte de quién está viniendo esa palabra. Y si así es, hermano, de seguro eso va a ser más fácil para nosotros ponerla en práctica. Si sabemos de quién, si somos conscientes de parte de quién está viniendo esa palabra. No simplemente un transmisor, de un transmisor más, o de un predicador, y ya es saber que lo que se está exponiendo es la palabra del Señor, es saber que lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Si el libro somos conscientes de que es bíblico, pues saber que ese escritor está cimentado y sustentado en la palabra del Señor. Santiago se expresa sobre ese estilo de vida con términos directos. Note lo que él dice: si yo no solamente oigo la palabra sin ser hacedor de ella, dice él, nos engañamos a nosotros mismos. El hecho de decir, no, yo soy un hacedor y estoy un oidor y estoy ahí, me ven constantemente ahí y hago alarde de que participo en los devocionales, leo libros, tomo apuntes, pero no soy un hacedor de la palabra, dice él, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, eso cobrará factura en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Una iglesia debe ser una galería de experiencia y vida. Los creyentes debemos estar llenos de acción para que cuando enfrentemos los múltiples problemas del mundo a los cuales no somos inmunes, hermanos, podamos tomarlos por lo que son y responder ofreciendo la verdad de la palabra de Dios, viviéndola a nosotros mismos. O sea, somos, hermanos, somos cartas leídas cuando la verdad está en nosotros, pero hecha vida. Somos cartas leídas, mis amados hermanos. Pero no vamos a ser cartas leídas si no obedecemos la palabra del Señor. Es que eso es parte del testimonio de ser luz y sal. Es cuando vivimos la palabra del Señor. Eso es lo que significa, hermanos, ser la luz puesta encima del mueble. Ser luz no está basado simplemente en evangelizar. Es parte, obviamente. Debemos anunciar la palabra, debemos anunciar el evangelio, debemos hablar acerca de Cristo. Uy, hermano, pero qué peligro, qué error es cuando uno habla el evangelio y no vive el evangelio. ¿Sabe qué causa eso? Eso causa que el evangelio sea blasfemado. Y esto, obviamente, hermano, nos confronta. Porque esto no es una responsabilidad solamente para el ojo humano, sino para nosotros, sabiendo para quién vivimos. Es la responsabilidad que tenemos sabiendo
¿Para quién, hermanos, es que vivimos nosotros? Es decir, yo vivo la vida cristiana para que los demás puedan percibir esa luz, pero principalmente lo hago para el Señor, no para los hombres. Pero como lo hago para el Señor y no para los hombres, la consecuencia es que los hombres van a ver una vida cristiana andante. No solamente que se promulga, soy cristiano, y por eso muchas veces uno solamente se limita a clarificar, bueno, algunos son cristianos, otros simplemente profesan cristianismo. ¿Y por qué? Porque simplemente dicen ser creyentes, pero sus acciones, su comportamiento muestra totalmente lo contrario. Debemos anunciar el evangelio, claro, es lo que la Biblia nos manda, pero cuando ese evangelio es anunciado acompañado de una vida acorde a ese evangelio, ahí es donde somos luz en medio de las tinieblas. Ahí es donde somos cartas leídas a aquellos que nos están observando, mis amados hermanos. Por eso llegamos al punto de la aplicación, ¿no? Decide hoy no ser solo un oidor para no engañarte a ti mismo y pensar que eres un cristiano en crecimiento cuando en realidad eres un cristiano que está o se está marchitando o ha empezado a marchitarse. Recuerde que la Biblia habla en contra, hermanos, de lo que es la tibieza espiritual, de lo que no es obedecer la palabra del error de desobedecer la palabra del Señor. Dios nos ayude, hermanos, nos ayude porque esta responsabilidad es para con el Señor. Cada uno sabe la vida que está llevando, cada uno es consciente de la vida que está viviendo delante del Señor. Dios, hermano, realmente nos ayude a vencer esta batalla, a pelear esta batalla y vencerla. La de simplemente ser la de ser un oidor para ser un hacedor. Dice él, decide hoy no ser solo un oidor para no engañarte a ti mismo y pensar que eres un cristiano en crecimiento cuando en realidad te estás marchitando. Haz el propósito de ser un hacedor de la palabra. Mira tu vida con honestidad ahora e identifica cuál área en la que has escuchado cómo debes vivir para Cristo, pero en la que nunca has obedecido de verdad o has dejado de obedecer. Has dejado de obedecer. Puede ser que, como dice aquí, nunca has obedecido o puede ser que empezaste a desobedecer, pero que de seguro has escuchado, de seguro has oído. ¿Cuántas predicaciones, hermanos? ¿Quién sabe qué va a predicar? Dios sabe qué va a predicar el pastor hoy, el predicador. Y cuando predique, de seguro, hermano, de seguro va a ser un sermón que ya has escuchado. Pero pregúntate, ¿ya lo puse en práctica? Porque hay gente que con facilidad el pastor vuelve a predicar el mismo sermón que ya dio hace algún tiempo, el año pasado, o tal vez providencialmente ese mismo texto ya lo escuchaste de otros dos predicadores, y tal vez lo que vas a empezar a hacer es a ver quién lo predicó mejor, o tal vez caer en la tentación de, pero eso ya lo predicó el pastor. Yo la otra vez, estando en el pentecostalismo, escuché un testimonio de que habían invitado a un predicador. 5 días creo que se demoraba la campaña evangelística, decían. Y entonces el predicador tomó un texto. No sé cuál, no recuerdo cuál fue el texto que dijo que había predicado. Y lo predicó. ¡Wow! La gente asombrada. La gente anonadada de ese sermonzazo que se había dado el predicador invitado ese día. El segundo día volvió y predicó lo mismo. Y la gente ya como que ya no recibió la palabra de la misma manera que la recibió el primer día. Simplemente se extrañó. Al tercer día predicó otra vez el mismo sermón. Y ya la gente no estaba extrañada. La gente estaba molesta. La gente estaba molesta porque el mismo sermón del primer día y el mismo sermón del segundo día. Entonces, si era que no tenía predicación. Y el cuarto día hizo la misma predicación. Y ya la gente estaba más molesta aún al punto
de que varios levantaron las manos y él dio lugar a preguntas, y le dijeron, luego es que usted no tiene más predicaciones, no ve la cara de todos nosotros que estamos molestos porque lo invitaron a predicarnos palabra de Dios y usted nos ha dicho el mismo sermón. Y él dijo, a ese quería llegar. El primer día ustedes se emocionaron y lloraron por lo hermoso que había sido la predicación. El segundo día perdieron la emoción de esa misma verdad. Les bastó tan solo un día para perder la emoción por las verdades de la palabra del Señor. Les bastó 2 días para que esas verdades que lo emocionaron, esas verdades que le llenaron de mucha emotividad y los llevaron a quebrantamiento, ahora los estaba enojando. Les bastó 3 días para no solamente sentir molestia, sino que ahora enojarse por verdades que al principio los emocionaron. La pregunta es, ¿por qué perdieron tan rápido la emoción por la palabra que los quebrantó? ¿Por qué perdieron el afecto por esa palabra tan rápido que los postró delante del Señor? Y lo otro es, ¿ya colocaron en práctica esa palabra que tanto los emocionó? ¿Ya colocaron en práctica esa palabra por la cual hoy están enojados y molestos porque se les está volviendo a repetir? Hermanos, es una de las enseñanzas que me he grabado, ¿no? Obviamente, estoy seguro que si es así, ¿verdad? Si ese es el punto, uno diría, bueno, qué buena enseñanza, ¿no? Jamás esto debe ser acolitado por más bien una falta de estudio, de disciplina del predicador. Pero ¿cuánto pasa eso, hermano? ¿Cuánto pasa eso en la vida de muchos creyentes? Hoy de seguro, te aseguro que hoy vas a escuchar un sermón acerca de un tema que ya escuchaste. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, sí, ya lo escuché. Bueno, entonces puedo distraerme en otras cosas. No, hermanos. Hoy tal vez el Señor te va a recordar algo y la pregunta es, mira, el Señor te está recordando algo que ya sabes, pero ¿ya lo colocaste en práctica? ¿Por qué el Señor te lo está trayendo a memoria otra vez? Para recordarte que estás bien poniendo en práctica eso que te está diciendo hoy, o para decirte, hey, mira, te lo estoy predicando otra vez más, ¿por qué no lo has puesto en práctica? O tal vez para decirte, hey, te lo estoy predicando una vez más, ¿por qué sigues sin prestarme atención? Hermano, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Esa será la parte de tu vida en la que el Espíritu te está diciendo ahora mismo, no seas solo un oidor, sea un hacedor, porque allí es donde está la bendición, hermano, de agradar a nuestro Redentor. Vamos a, hermanos, orar al Señor, viendo que no hay comentarios, vamos a orar al Señor. Voy a pedir a algún hermano que nos dirija. Ok, ya llegó el comentario del hermano. Dice hermano Alex, lo que estamos leyendo son mensajes de sabiduría que nos abren el conocimiento. Amén. Hermano Carlos dice, si tomamos la medicina de seguro no nos aliviana. Si no tomamos la medicina de seguro no nos aliviamos. Igual si solo miramos la comida no nos saciamos. Perdón. Igual si solo mirando la comida nos saciamos, no lo creeremos, porque nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios. Es medicina eficaz que sana y alimento que sacia. Oír la palabra y no practicarla, es mejor no oírla, porque el Señor demandará con mayor rigor nuestra necedad. Al practicar la palabra de Dios demostremos obediencia y fe. Dice el hermano Diego, así es, si somos luz, esa luz se debe ver. Practicantes activos, no pasivos. Gracias a todos por sus mensajes y apoyos de ánimo en estos tiempos de bendición. Hermano, que el Señor me lo siga fortaleciendo en este tiempo de adversidad y de bonitos y duros recuerdos, hermanos.
¿Qué hermano quisiera dirigir la oración para cerrar? Pastor Yesid, ¿está por ahí libre, Sí, mi disponible para hermano, dirigir aquí la estoy. oración? Vamos a orar entonces para terminar este tiempo y encomendar en las manos del Señor este su día. Oremos juntos entonces. Amado Padre, te damos gracias por tus bondades, Señor, y tu misericordia y tu gracia, con que hoy, Señor, nos sostienes y podemos disfrutar unidos en la comunión de los hermanos, en la comunión de las iglesias. Gracias por este tiempo devocional que nos diste a través de tu siervo, Señor. Bendícele y retribúyele tú todo ese amor que él tiene a la obra y a tu palabra, Señor. Gracias te damos entonces y que tu palabra nos edifique, nos siga transformando, Señor, para ser convertidos a esa imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando llegue ese momento cumbre en el que seamos glorificados o tú vengas en tu segunda venida, Señor, o que nos llames a tu presencia. Gracias por este día, Señor. Padre, concédenos todos los medios para que podamos asistir a nuestras iglesias para adorarte en este día, Señor. Oramos para que todos los hermanos no tengan tropiezos y puedan llegar, Señor, sin contratiempo a esos lugares de reunión, Señor, que se ha establecido en cada región para adorar tu nombre. Dirige a tus siervos, a los que hoy, Señor, predicaremos tu palabra, para que tu Espíritu nos guíe en esa sabiduría que Él da, Señor, para que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y edifique el cuerpo del Señor, para que seamos todos guardados allí en santidad. Danos humildad, Señor, para escuchar hoy tu palabra. Danos sencillez, quita de nosotros toda altivez, como fue el tema que hoy diste a través de tu siervo, Señor, el creer que todo ya lo sabemos y que no necesitamos aprender nada nuevo. Qué rico es recordar, que se nos recuerde una y otra vez y que sea insistente tu palabra para que seamos transformados, pues la lucha que tenemos es dura, es fuerte, nuestro pecado es insistente, Señor. Por eso es necesario constantemente recordar tu evangelio, Así es. las mismas verdades, Señor. Haznos humildes y sencillos para ello, Señor. Dirige hoy, Señor, a todos tus siervos con el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Oramos, Señor, por si alguna persona hoy visitará tu iglesia, para que llegue con esos corazones dispuestos y el poder del Evangelio que hoy será predicado transforme y cambie su vida, Señor, Así para tu es. gloria. Gracias por este día que nos das, por estos espacios. Nos encomendamos en tus manos entonces, Señor, y pedimos tu bendición para todos y cada uno de nosotros, los que hoy, Señor, estaremos obedeciendo tu palabra, reuniéndonos para adorar tu nombre, Señor. Tu bendición sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Amén. Bendiciones a Mis todos. amados hermanos, Amén. gracia y paz a todos. Amén, Firmes y hermanos. Amén. adelante en medio de todo, hermano. Ánimo del Huestes de Señor. la fe, Dios los huestes de guarde. la fe. Tengan un Bendiciones excelente día para del Señor. todos. Un abrazo, Dios nos guarde. Bye bye.